¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan a diario, lo que otros te ocultan. Aquí, diariamente, te lo contamos, te lo mostramos y lo analizamos. Antes del arranque, el abrazo para las abuelas de Plaza de Mayo que en medio de tantas noticias de dolor, en medio de tantas noticias conmocionantes como hemos tenido en los últimos días en la República Argentina, las abuelas nos siguen dando alegría, nos siguen dando esperanza, las abuelas siguen luchando pese a todo y hoy han anunciado el encuentro de la nieta 126 que mañana en conferencia de prensa se va a anunciar oficialmente. Así que nuestro reconocimiento siempre permanente para Abuelas de Plaza de Mayo y para ese inmenso trabajo que siguen haciendo con 40 años que acaban de cumplir. Bueno, tenemos un programa para adelante donde la realidad hoy nos marca temas muy duros para analizar, pero que no vamos a soslayar. Desde el jueves que la Armada y el Gobierno han dado a conocer que siguen, que va a suspender la búsqueda y que no va a seguir la búsqueda de los 44 tripulantes del submarino San Juan. Desde el jueves, ni el presidente, ni el ministro de Defensa, ni el jefe de la Armada han dado la cara. No han informado a la sociedad argentina nada sobre lo que ha ocurrido con el submarino ni con los 44 tripulantes. Es más, daría la impresión, según te comentan los medios cercanos al gobierno, que el presidente está esperando la oportunidad para brindar un mensaje a todo el país. Lo decíamos la semana pasada, lo volvemos a reiterar hoy. ¿Es este un gobierno que, así como enseguida vamos a estar hablando también entre los temas que vamos a tratar, te naturaliza que los jubilados van a perder plata a partir de marzo del año próximo porque cambiaron la modalidad y ya lo naturalizan? Dice hoy Pablo Tonelli, muy suelto de cuerpo, van a perder plata, pero no van a perder poder adquisitivo. Como que si los jubilados no solamente van a perder el 8% de aumentos a partir de marzo del año próximo, lo dicen hasta los propios medios oficialistas, que los jubilados van a perder en marzo 8% de aumento. Y están perdiendo porque el PAMI deja de darles servicios básicos, por ejemplo remedios. Entonces muchos de esos remedios salen del bolsillo de los jubilados. ¿Eso no es perder poder adquisitivo? Pero te tratan de naturalizar que los jubilados no van a perder. Y tratan de naturalizar también las tragedias, de decir, bueno, el jueves se dijo que no van a buscar más a los 44 tripulantes del submarino San Juan. Con el correr de los días se irá a pasar la indignación de los familiares, el dolor, la bronca. Y entonces podremos salir a decretar 3 días de duelo o podremos salir a hablar. Desde el jueves nadie del gobierno ha hablado sobre una tragedia que sigue conmocionando y siguen los familiares. Fíjese lo que pasó ayer en Mar del Plata, donde los familiares marcharon pidiéndole al presidente de la República que no cesen en la búsqueda de los 44 tripulantes y que cumpla con la promesa que le había dado en la base de Mar del Plata a los familiares, que hasta último momento iban a seguir en la búsqueda. Ayer los familiares, en el medio del dolor, se movilizaron, se tienen que presentar como querellantes. Y hoy también el propio ministro de Defensa, Oscar Aguad, que comienza a sentir sobre sus espaldas el peso de haber estado ausente durante todos estos días. Fíjese lo que informó esta tarde Perfil.com a través de nuestro colega Ramón Indar, lo que le pasó a Oscar Aguad, ministro de Defensa, cuando estaba por tomar un avión en Córdoba.
Insultaron a Oscar Aguad en el aeropuerto de Córdoba. El ministro de Defensa esperaba el vuelo 1513 de Aerolíneas Argentinas cuando pasajeros lo increparon por la falta de respuestas a los familiares de los submarinistas. Y Ramón Indar, nuestro colega Perfil.com, cuenta, según contaron a testigos a Perfil, el funcionario esperaba alrededor de las 8 de la mañana al terminal 4 del aeropuerto, donde debía tomar el vuelo 1513 de la aerolínea de bandera. Varias personas que estaban en la zona lo reconocieron y comenzaron a insultarlo ante la falta de novedades en la búsqueda del submarino Ara San Juan. ¿Usted es Oscar Aguad, el ministro de Defensa?, le preguntó uno. Quiero saber dónde están los 44 muchachos que fueron a defender la patria, porque los dejaron de buscar. Usted y su gobierno son unos asesinos, le espetaron en la cara a Aguad. Luego comenzaron a insultarlo con mayor violencia. Ante esta situación, otro grupo de personas salió en defensa del funcionario y comenzó a responder a los que lo cuestionaban. ¿Vos te creés que este hombre fue para ahogarlos? La escena, según agregaron a Perfil.com, se puso cada vez más tensa hasta que llegó la policía y se llevó al ministro a una sala contigua para evitar que la violencia verbal pasara a la física. Le gritaron de todo. Uno le dijo, sinvergüenza, ¿cómo podés estar al frente de semejante ministerio? Y algunos salieron a defenderlo. Casi terminan todos a la piña, relataron testigos a Perfil.com. Es que Jorge Aguad, ministro de Defensa, no ha dado la cara. Y crecen los entredichos entre la Armada y el poder político, crecen las contradicciones en el propio gobierno, porque mientras la Armada dice que van a seguir buscando al submarino y que mañana llega otro buque ruso de avanzada, hoy el vocero de la Armada también dijo que bueno, que tal vez nunca encuentren al submarino Ara San Juan, y las sospechas y las noticias y lo que pasó aumentan también en muchas preguntas que aún no tienen respuestas. Por eso hubiera sido muy bueno que el presidente de la Nación, como en otras oportunidades, dé la cara y dé un mensaje como muchos sectores de la sociedad le están pidiendo al país para saber qué pasó con el submarino Ara San Juan. Hoy Clarín.com, por ejemplo, publicó una encuesta donde el 54% de los argentinos consultados culpan tanto al gobierno como a la Armada en igual proporción sobre la responsabilidad que tienen de informar o la responsabilidad por la desaparición del submarino San Juan. Muy bien, va a ser uno de los temas que vamos a estar hablando esta noche. También pierden plata pero no poder adquisitivo. La frase del día que dijo Pablo Tonelli, diputado de Cambiemos, sobre los jubilados. Mirta Tundis va a estar esta noche y va a explicar eso. Aguad, sos un sinvergüenza, lo que contamos recién, los insultos al ministro de Defensa en Córdoba, en su provincia natal, cuando estaba por tomar el avión. Y además tenían lanzas. La aseveración de la vicepresidenta Gabriela Michetti sobre los mapuches del sur, que tenemos mucha información también de último momento. Bien, vamos a lo que hoy decía el diputado nacional Pablo Tonelli, cuando todo el mundo, ya hasta los propios periodistas cercanos al oficialismo, saben y están diciendo. Lo adelantamos hace muchas semanas aquí en este programa, te lo adelantó con lujo de detalle Alejandro Berkovich sobre cómo iban a perder los jubilados. Los jubilados que en marzo del año próximo, por la fórmula que se venía aplicando hasta este año, tendrían que haber tenido entre un 12 y un 14% de aumento, van a registrar en marzo del año que viene solo un 5% de aumento. Es decir, van a perder de entrada un 8% los jubilados. Pese a todo esto, escuchen lo que decía Tonelli hoy.
Con la actual fórmula deberían cobrar 1.200, con la nueva fórmula 570. Están perdiendo. ¿Está bien? Están perdiendo plata, pero no poder adquisitivo. Están perdiendo plata, pero no poder adquisitivo. En todo caso el aumento será menor, pero igual van a estar por encima de la inflación, que me parece que es el primer requisito a satisfacer cuando hablamos de actualización de las jubilaciones y pensiones. A ver, una primera línea, Mirta Tundis, sobre lo que dijo Pablo Tonelli. La verdad que es inentendible, porque si van a perder plata y no van a perder poder adquisitivo, la verdad, ¿cómo se puede explicar? Teniendo en cuenta que, en verdad, tienen que afrontar el aumento del 70% de luz, el gas el 45%, aumenta el transporte, aumenta el combustible, aumentan los medicamentos, aumentan los alimentos. Entonces, que nos expliquen, la verdad, cómo no se pierde poder adquisitivo. Si un jubilado, en lugar de cobrar 8.146 u 8.300 pesos, como estaría dando la fórmula que por ley, corresponde, va a cobrar 7.663, me van a decir cómo van a poder consumir. Van a poder consumir cada vez menos, van a tener pérdida del poder adquisitivo, porque no les va a alcanzar para comprar los medicamentos aumentados, los alimentos aumentados, el transporte aumentado. La verdad que tratan de justificar lo injustificable. Creo que tratan de autocreer que está bien lo que están haciendo. Naturalizar. Sí. Como hace habitualmente el gobierno. Enseguida continuamos. Está también esta noche el presidente, flamante presidente de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi. Con él vamos a estar hablando sobre la estrategia que se viene frente a la reforma previsional, la reforma laboral, lo que se viene en los próximos días en la Cámara de Diputados. Durante el fin de semana, gran escándalo político en Cambiemos. Venimos comentando, ¿no?, desde después del 22 de octubre, que Elisa Carrió, ella misma dijo que ya terminada la campaña, se había sacado el bozal de la campaña y que ahora empezaba a hablar. Durante el fin de semana, el partido de Elisa Carrió, uno de los integrantes de la alianza Cambiemos, salió a denunciar a los protagonistas que vemos aquí. Dos pesos pesados de la política y del mundo Cambiemos. Enrique el Cotino Siglia, de la Unión Cívica Radical, histórica figura de peso en el radicalismo, y Daniel el Tano Angelici, una figura excluyente y de las más importantes con peso propio en el entorno del presidente Mauricio Macri. Y estas dos figuras de la política, porque Angelici usted sabe que es un afiliado histórico a la Unión Cívica Radical, acaban de hacer una alianza política con miras a la próxima renovación de autoridades del Comité Capital, del estratégico Comité Capital, pero también del Comité Nacional. Y frente a esa alianza de Enrique Cotino Siglia y de Daniel el Tano Angelici, Carrió y el partido de Carrió salió con dureza a criticar y a lanzarle una advertencia más a Mauricio Macri. Esto decía el partido de Carrió: si Cambiemos termina siendo un acuerdo entre Nosiglia y Angelici, nos veremos obligados a tomar distancia. No vinimos a construir una Argentina corporativa y de negocios, sino una Argentina republicana y con valores. No vamos a traicionar al electorado y a los principios fundacionales de Cambiemos. Por supuesto que esta advertencia que hizo el partido de Elisa Carrió no les movió nada, ni a Angelici, ni a Enrique Cotino Siglia, que están acostumbrados desde hace mucho tiempo a navegar en aguas torrentosas y con muchos tiburones, y siguen adelante con ese acuerdo político que han sostenido tanto a nivel del Distrito Capital Federal como a nivel nacional, ya que Enrique Cotino Siglia va a ser delegado al estratégico Comité Nacional, que tiene que elegir los delegados al presidente del radicalismo, que
a fin de año se renueva. Además, Carrió tuvo que lanzar otra advertencia, cómo se va desgastando Carrió en la pelea interna con Cambiemos, porque Martín Lustó, que en los próximos días se va a afiliar a la Unión Cívica Radical, quería formar parte del interbloque de Cambiemos, y ahí Carrió dijo, si se suma él, entran 2 y salen 8, porque Carrió amenazó con amenazar el interbloque de Cambiemos. Carrió, que le sigue poniendo, habrá que ver hasta cuándo, algún intento de límites al propio presidente de la República. Muy bien, volvemos sobre un tema que nos hemos estado ocupando durante toda la semana que pasó. El asesinato de Rafael Nahuel en el sur argentino. En las últimas horas se conoció finalmente la autopsia y también se conoció parte del expediente judicial que echan por tierra con eso de que había armas de grueso calibre o alguna empuñadura de armas, ya que no se encontró rastros de pólvora ni en las manos de Rafael Nahuel ni de otros detenidos ese mismo día, ¿no? Y la justicia, que dijo durante el fin de semana lo siguiente. Atacaron en una zona de la montaña, esto es parte del expediente judicial, atacaron en una zona de la montaña no establecida pero ubicada dentro del territorio recuperado el día jueves al personal de la Prefectura Naval Argentina que se encontraba realizando recorrida de riesgos para mantener a resguardo el mismo, para lo cual se valieron de la utilización de diversas armas, entre otras cuchillos y ondas de revoleo. Esto es lo que dice la justicia. Las armas de pesado calibre, y no habla nada de lanza, que el fin de semana la vicepresidenta dijo que habían encontrado lanza. Faltó una hacha. Cuchillos y ondas de revoleo. Sí, alguna hacha por así. Sí. Y la R de rigor. Sí. No, Pero alguna hacha y alguna H, digo. Bueno. Porque a menos que sea una tormenta de ondas, ¿no? De ondas expansivas. Claro, se refiere a ondas, a las lanzaderas. sí, claro, de la piedra. onda a las que Con se H. utilizaban. Sí. Bueno. Con H. Con H, bueno. Pero las ondas que se utilizan en muchas ocasiones para cazar pajaritos, que las utilizan así también los mapuches. Exactamente. Pero digo, las armas de las que hablaba la ministra de Seguridad, de grueso calibre, de munición pesada, no fueron encontradas. La propia justicia ha negado esta existencia. Y además, esta tarde, nuestro colega Juan Alonso, y en el sitio Nuestras Voces, dio un adelanto muy importante, porque la justicia ya está investigando a 8 prefectos que están imputados por la muerte de Rafael Nahuel. Están por averiguación de muerte y la instruye el mismo juez que ordenó el desalojo de los mapuches de Mascardi. Contrario a lo que pasó en Cuyamén, aquí la justicia ya está investigando a 8 prefectos por el asesinato de Rafael Nahuel. Lo curioso, Gato, es que fueron desplazados. Se les permitió el desplazamiento a la provincia de Buenos Aires a los prefectos involucrados en el caso, lejos de preservarlos en el lugar en caso de ser indagados, cosa que sería lo que corresponde. Sí, y obvio. tampoco se te tomaron como corresponde, según denuncian los querellantes y los defensores de la familia de Rafael, tampoco se les tomaron las pruebas de pólvora en las manos con todo el rigor con el que se debieron haber tomado. Es decir, los protocolos indicaban que había que tomar con más muestras de las manos para establecer, en definitiva, quién disparó la bala que entró por el glúteo y que mató a Rafael ese día. Sí, sí, es muy preocupante porque además después se producen hechos como los que hizo el subalférez Echazú, que está muy indicado por la muerte de Santiago Maldonado en el territorio de Cuyamén, porque fue uno de los últimos en verlo con vida a Santiago Maldonado, cuando, escapando de la represión ilegal de la gendarmería, se metió al río Chubut y termina ahogado. Fíjese lo que declaró este subalférez, muy suelto de cuerpo. Si Maldonado se hubiera entregado, lo habríamos aprehendido y puesto a disposición de la justicia. Estaría vivo. Se siguen burlando, no solamente ya de Santiago Maldonado, de un muerto, se siguen burlando
de la familia de Santiago Maldonado. Esto es lo que le permiten muchas de las cuestiones que dicen desde el gobierno a las fuerzas de seguridad. Que un tipo que tendría que estar ya imputado, tal vez procesado, que tendría que estar en la mira de la justicia, porque todavía no pudo explicar por qué volvía herido del río, por qué volvía nervioso con el arma. Él, junto a otros 7 gendarmes, que fueron los últimos en ver con vida a Santiago Maldonado, que tal vez lo podrían haber salvado, porque la justicia también va a tener que investigar si no hubo abandono de personas en estos 8 gendarmes. Hoy se permite declarar, no en la justicia, ante un medio periodístico, esta barbaridad. Si Maldonado se hubiera entregado, lo habríamos aprehendido y puesto a disposición de la justicia. Estaría vivo. Una barbaridad que se le permite cuando, por ejemplo, también el propio presidente dice que los argentinos tenemos que volver a acatar la voz de alto. Porque si no nos pueden pasar alguna otra cosa. Bueno, Rafael Nahuel había acatado la voz de alto. Gato estaba tirado en el piso, de espaldas, y ya sabemos qué fue lo que ocurrió. Así que la verdad que no es 2 más 2, 4 como pretende hacer creer el alférez Echazú. Bueno, y para completar este clima muy enrarecido a nivel institucional y muy... fíjense que hasta el propio Roberto Gargarella, que no se puede decir que haya sido opositor a este gobierno, por el contrario, seguramente coincide con muchos de los lineamientos del actual gobierno, pero Gargarella, que es muy probo, ¿no?, en todo lo que se refiere a leyes, ha dicho en las últimas horas y ha salido al cruce de las barbaridades que ha dicho la ministra de Seguridad y la vicepresidenta en cuanto a que las fuerzas no tienen que probar nada y les queda el beneficio de la duda. Hasta el propio Gargarella ha salido a decir que eso era una barbaridad y que, por el contrario, las fuerzas de seguridad tienen la responsabilidad de ser las primeras de demostrar todo lo que hacen dentro del marco del Estado de Derecho que rige para una república. Como si esto fuera poco, hoy nos enteramos que a través de una advertencia que hizo la diputada Miriam Bregman, que el procurador interino, porque la procuradora Gil Carbó todavía no se fue del cargo, está con uso de licencia, ha pedido que se comience a redactar dice, tenemos el agrado de dirigirnos a los señores fiscales, encomendar al señor secretario de Coordinación Institucional, doctor Juan Manuel Olima Espel, los estudios necesarios para diseñar una estructura dedicada a facilitar y elaborar una estrategia integral contra el extremismo violento y el terrorismo internacional. Y uno se pregunta, ¿cuál es el extremismo violento que hay en este momento en la República Argentina? ¿Por qué un fiscal interino se permite una barbaridad de este tipo, como es dar directivas para crear instituciones contra el extremismo violento y el terrorismo internacional? Miriam Bregman, ¿tiene alguna respuesta sobre este tema? Sí, te lo remonto un poquito a lo que viene intentando el gobierno, Gustavo, porque me parece que hay que relacionarlo. Lo grave de esto es que esta idea ni siquiera es del procurador, sino que es de Garabano. Cuando en el año 2016 Garabano intenta una reforma judicial y la reforma del Ministerio Público, el primer intento que hacen en el Congreso de la Nación, esta idea de crear una unidad antiterrorista ya estaba. En estos paquetes que compran en Estados Unidos que traen enlatados, y uno de los puntos era crear una subprocuración contra el terrorismo. Y decía más o menos esto, lo que es escandaloso, porque es muy grave la medida en sí y es muy grave que sea tan evidente que esto lo está pidiendo el presidente Macri. O sea, se supone que el procurador tendría que al revés controlar los actos del poder de gobierno, no ser la mano judicial de ellos. Están actuando, la procuración está actuando con esta resolución directamente a pedido del gobierno nacional. Y marcando esto que vos decís, ¿no? De extremismo violento, cuando si uno escucha a cualquier funcionario del gobierno, cuando habla ¿cuál sería el extremismo violento que y vive la en RAM, Argentina? lo que ellos
denominaron Pero la RAM creación. y que están hablando de las comunidades originarias. Es la creación, porque hasta el propio obispo de Bariloche el otro día desmintió la existencia de la RAM, ¿no? Hablar de la RAM fue una orden, consta en el expediente donde se investiga la muerte de Santiago Maldonado, que fue una orden que el 16 de agosto, si bien digo, se dio específicamente a que se empiece a hablar de la RAM. Esa orden también fue girada a los periodistas, por eso yo escuchaba el otro día tu programa que vos también lo mencionabas, ¿no? Como hay periodistas que repiten y repiten esto de la RAM, ahí no están haciendo nada por propia voluntad, están cumpliendo una orden del gobierno que dijo que había que hablar de la RAM el día que Patricia Bullrich fue al Senado. Perdón, pero la protesta social no se encuadra también dentro de este paraguas llamado el extremismo violento, porque la verdad que extremismo violento quiere decir todo y al mismo tiempo no quiere decir nada. Así que tranquilamente se puede aplicar a la protesta social. Es una criminalización de la protesta encubierta y por eso marco que es un pedido presidencial lo que están haciendo, ¿no? Así que cuando nosotros discutimos estas reformas en el Congreso, creo que ahora nos está dando la razón, que la clave de toda la reforma era crear una unidad antiterrorista para Acá, desde ahí. Gato, Bueno. acá también tenés otro candidato Sí, a ahora ser considerado terrorista exactamente, violento. claro. Está Juan Graboy, ahora enseguida vamos a hablar con él, porque además durante el fin de semana el periodista La Nata tuvo algunas en esta, o que dice Miriam, ¿no? De hablar de los mapuches estigmatizándolo. Enseguida vamos a estar hablando con Juan Graboy sobre este tema. Agustín Rossi, ¿cómo se vive a nivel institucional todas estas cuestiones que están pasando en la Argentina? Bueno, con enorme preocupación, ¿no? Yo creo que lo que decían recién sobre el tema de extremismo violento, lo más perverso es la no precisión, porque la verdad que te encuadra para cualquier cosa, digamos, ¿no? Entonces estas definiciones por parte del Estado tan laxas, tan amplias, pueden llegar a permitir cualquier acción en cualquier momento. El discurso que dio la ministra Bullrich posterior a lo que sucedió, claramente es la legitimación de la represión desde manera institucional y el retiro del poder político, el retiro del gobierno civil de la seguridad. Cuando el poder político gobierna la seguridad... Dejar en manos de la fuerza de seguridad todo. Exactamente, el autogobierno de la fuerza de seguridad. Lo primero que tenés que hacer es interpelar a esa fuerza de seguridad. Entonces, lo primero que tendría que haber hecho la ministra es decir, bueno, listo, hasta acá llegamos, separamos a los prefectos que participaron de la represión, iniciamos un sumario interno y ponemos todo esto a disposición de la justicia. Si la ministra acepta como válido el solo relato de la fuerza de seguridad, está claro que estamos legitimando la represión institucional y seguramente tendremos más hechos de estos de acá para el futuro, porque la verdad que si el poder político no es el que interpela, no es el que dice cuáles son los procedimientos que tienen que hacer, cuáles son los procedimientos que se violentaron. Estamos en presencia claramente de un asesinato y la ministra legitima, bueno, claramente me parece que estamos fuertemente Ahora, en esta línea de lo ¿no? que decía Miriam, que venimos hablando, ¿no? Que el gobierno está hablando y está ubicando a la RAM, que todos los que conocen la zona, el propio obispo de Bariloche, una autoridad, ha dicho no existe, es una creación del gobierno. Y ahora, tras cartón, anuncian esto, que van a buscar el organigrama o la funcionalidad para luchar contra el extremismo violento. Digo, ya no estamos pasando a una etapa de... Bueno, yo lo que tengo miedo es que en este marco del debate posterior que se dé seguramente en materia de defensa, vuelvan a insistir con la involucración de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior detrás de esta idea. Bueno, el presidente dijo que después de lo que pasó con el submarino del San Juan había que internacional. darle un nuevo rol a las Fuerzas Armadas. Bueno, habría que discutir un rol de las Fuerzas Armadas, no el que sea fuerza de seguridad, porque de esto es claramente lo que me parece. Los Estados Unidos tienen una política para la Argentina, y la política para la Argentina y el alineamiento automático de la política exterior con los Estados Unidos se va expresando en todos los terrenos. Los dos terrenos más sensibles de los Estados Unidos son la política de defensa y la política de seguridad. En materia de política de defensa, el representante del Pentágono en América del Sur es el Comando Sur. El actual jefe del Pentágono era el anterior jefe del Comando Sur. Es decir, el actual ministro de Defensa de Donald Trump era el anterior jefe del Comando Sur. Caída la doctrina de la seguridad nacional, construyeron la doctrina de las nuevas amenazas. La doctrina de las nuevas amenazas es narcoterrorismo, narcotráfico o
terrorismo internacional. Entonces lo que te hacen es convertir a las Fuerzas Armadas en fuerza de seguridad bis. Entonces esto es fundamentalmente con esto que se decía recién y que decía Miriam. Bueno, está claro que están avanzando para empezar a construir la protección legal de eso. Obviamente que tienen que modificar la ley de defensa y la ley de seguridad interior, que yo quiero destacar, que son dos construcciones liminares de nuestra democracia, porque ambas fueron casi aprobadas por unanimidad en la década, fines de la década del 80, principios de la década del 90. Antes de seguir con el debate y todo lo integrante, ¿qué análisis realiza del submarino San Juan, de lo que puede haber pasado y de un gobierno en silencio que no habla del tema? Bueno, el gobierno tendría que dar seguramente más explicaciones y el ministro está claro que tendría que haber estado más presente desde todo punto de vista. A mí me resulta difícil, ¿no? Porque no es que yo hace 10 años que dejé de ser ministro de Defensa, hace 2 años que dejé de ser ministro de Defensa. A la mayoría de los jefes militares los conozco. He estado en varias oportunidades en la base de submarino de Mar del Plata. Conozco que el ser submarinista es una idiosincrasia especial dentro de la Armada, porque todos los marinos navegan, pero no todos los marinos todos los marinos son submarinistas. Es una tragedia para la familia naval argentina. Se escucharon una cantidad de conjeturas, muchas de ellas salidas del propio gobierno, que me parecen que son absolutamente improcedentes. Hay que estar al lado de los familiares, sin ninguna duda. Cuando yo los veía ayer fue que marcharon en Mar del Plata. En Mar del Plata, está claro que esa es una situación que está muy presente y que es un dolor muy presente, y seguramente habrá tiempo para hablar profundamente sobre la política de defensa y cómo fue la actuación del gobierno durante esta crisis, digamos, ¿no? Y del ministro en particular, ¿no? Bien, ahora seguimos, porque también vamos a estar analizando con Mirta, con Miriam, lo que se viene en el Congreso. Juan, volviendo a esto que se habla de la creación de la RAM como un objetivo de violencia extrema en la Argentina, lo que ha surgido en las últimas horas del procurador interino, ¿qué cree que se está preparando y lo que se viene sufriendo, ¿no?, a nivel social en la Argentina? Yo creo que lo dijo con mucha lucidez el obispo de Bariloche, Chaparro. Es la creación del enemigo interno. Hay que crear un enemigo interno, un otro, para justificar una estrategia institucional de estas características, ¿no? Poner la fuerza de seguridad en un estado casi de guerra y cascotear cualquier intento del diálogo como mecanismo para resolver los conflictos sociales. ¿Por qué? Porque frente a un conflicto social, desde luego la salida es el diálogo y es una salida política, pero frente a un conflicto cuasi militar, como es la existencia de un grupo de extremismo violento o un grupo terrorista, la salida es militar. Militar, llámese con fuerzas de escuadrones especiales militarizados, como es el Albatros. Bueno, desde luego esto es una mentira grosera, ¿no? Grosera porque de ese grupo que, como dijo Miriam, hubo una orden directa de mencionarlo como prácticamente una organización con un despliegue impresionante en la Argentina, no se conoce absolutamente un solo integrante, y el único pronunciamiento que puede mostrar la prensa es algo que salió en noviembre del año pasado en un blog de dudosa procedencia, que es el pronunciamiento que menciona La Nata en su nota de ayer. Desde luego... Habla de la violencia mapuche, ¿no? Y bueno, de los hippie-conos que defienden a los mapuches en la ciudad de Buenos Aires. Ahí hay como, se van mezclando algunas cosas, ¿no? Se va mezclando una psicología un tanto enferma de alguien que considera que la solidaridad siempre es una impostura, un oportunismo, algo hipócrita, que uno no puede solidarizarse con la causa de otro si no pertenece a esa clase, es un clasismo extraño. Eso se mezcla con, bueno, apreciaciones xenofóbicas que hemos escuchado mucho durante estos días de funcionarios importantes del gobierno. Por ejemplo, plantear que una machi es una bruja es el argumento de la conquista del desierto para quemarlas en la hoguera, ¿no? El argumento también que fue validado por la propia Iglesia y por los genocidas de la conquista, una nueva Inquisición. O plantear, bueno, cosas tremendas, ¿no? Que los mapuches perdieron las tierras del mismo modo que la perdieron los dinosaurios cuando se extinguieron. Son de un cinismo llamativo, pero
el árbol no tiene que tapar el bosque. Acá hay una estrategia que viene hace mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando vivía en las afueras de San Martín de los Andes, vino Patricia Burrich a la Sociedad Rural de Junín de los Andes y empezó a trabajar dentro de la sociedad rural, eso lo pueden buscar, esta hipótesis del terrorismo mapuche. Bueno, hay un discurso, mostramos acá nosotros, que fue de enero, Berco, del año pasado, del presidente de la sociedad rural o de este año. Sí, donde le pedía... fue en verano de este año, De este año. a principios de este año, donde destacaba que siempre había habido un enfrentamiento con los mapuches y que esto no podía ser soslayado más por el Estado. Exigía Claro. una intervención más fuerte. El titular de la sociedad rural de Esquel exigía una intervención del Estado más decidida, en línea con esto, pero además, de alguna manera, admitiendo lo que en realidad ocurre, que acá hay un conflicto por la tierra, por el territorio, ¿no? Que se debe negociar, ¿Qué es lo que- negando lo que debe pasar, que es negociar. Es lo que tratan de solapar detrás de lo racial o de lo tribal o de ese tipo Pero de cosas. se fue construyendo un escenario, se fue construyendo a partir de estas presiones de los grupos del poder real, la sociedad rural, las grandes empresas extractivas, mineras, petroleras, los proyectos hidroeléctricos. Hay personajes interesantes del establishment internacional como Lewis o Thomas Prinzhorn, Claro. que están interviniendo en la Patagonia, que son en definitiva los que se benefician con este tipo de políticas. Hoy hubo acampes en la 9 de julio, están todavía hace más de 4 horas que están con acampes. ¿Qué es lo que están reclamando? Esto es lo que está pasando, bueno, durante toda la tarde, y hay distintos grupos, ¿no? Mira, en este cambio particularmente entiendo que es una medida tomada por el Polo Obrero, Ajá. que es el brazo territorial No están del ustedes, Partido Obrero. el sector ustedes no. No, nosotros tenemos una movilización el 13. Sí, sí, es el Polo Obrero, Gustavo, como decía él, que es el que está reclamando hoy en la calle, con una situación social que se ve o no se ve en la calle. La situación social complicada está muy latente, es muy complicado para todos llegar a fin de año, y también algo que hablábamos un poco recién aquí en la mesa, cuando hablamos de los jubilados y lo que vos contabas de Tonelli, cómo afecta a los jubilados, el nuevo cálculo de las jubilaciones también afecta a aquellos beneficiarios de planes Claro. sociales, es decir, que eso también hay que discutirlo y hay que ponerlo sobre la mesa, porque si ya son paupérrimos las cifras que reciben, van a ser más bajas aún con la nueva base de cálculo. Entonces hay que tener cara para estar beneficiando a los familiares con el blanqueo, favoreciendo a todas las empresas que se está favoreciendo con la baja de impuestos en el último tiempo, y hacer el ajuste sobre jubilados y asignaciones familiares. La verdad es que es de una crueldad enorme. Y quería marcar una cosita por lo anterior, porque me parece que habría que rescatar los audios de Patricia Bullrich y sus intervenciones, porque las leyes antiterroristas fueron votadas bajo el gobierno anterior, fueron votadas bajo el kirchnerismo, y ella se oponía y llamaba a reuniones de comisión en la Cámara de Diputados para derogar esas leyes. Entonces creo que también hay que demostrar cómo todo lo que dijo en su momento era un oportunismo total. Nosotros tuvimos antes contra las leyes terroristas, lo denunciamos en el momento que se incorporaron al Código Penal, y estamos ahora en contra, porque sabíamos que lo que siempre se terminan utilizando, como fueron siempre, este tipo de legislación siempre se termina utilizando contra los que se movilizan. Y hay un nivel altísimo de movilización en la Argentina producto de la situación social. Agustín, ¿esa ley antiterrorista fue un error? Nosotros la votamos con otra mirada, digamos, ¿no? La Argentina venía participando en el GAFI, era necesaria construir. El GAFI es el organismo internacional que tiene las políticas contra lavado de activos. El GAFI le estaba pidiendo al país una ley más severa desde ese punto de vista, y la construimos con esa mirada para evitar ese tipo de situaciones. Nuestro gobierno, en general, bueno, siempre hay todos los que estuvimos en algún momento en el gobierno y que recordamos a Néstor Kirchner decir claramente que él no iba a reprimir la protesta social y que no quería que le pasase a él lo que le había pasado a Duhalde y con Costec y Santillán, y que por eso era el principal motivo de... Claro, pero el riesgo no fue dejarle una herramienta a un gobierno de otro signo para que la aprovechara de esta manera. No creo que esa sea la herramienta, si no, no estaría el procurador buscando este tema, digamos, ¿no? Si tendrían la herramienta, si tendrían la posibilidad de utilizar esa herramienta, estarían mucho más tranquilos. Entonces, no creo que esa sea la herramienta. Me parece claramente que lo que hay es un gobierno que sí ha hecho de la violencia institucional una práctica cotidiana,
que hoy encuentra en el RAM la idea de un enemigo interno, que mañana lo puede encontrar en otra organización social o en cualquier otro escenario, pero que tiene como justificativo la represión de la protesta social y la idea de instaurar el miedo en el conjunto de la sociedad, digamos. Nada de las cosas, si bien esto es gravísimo, lo que ha sucedido en el conflicto mapuche, nada de las cosas que han sucedido en la Argentina durante estos 2 años se pueden dejar de lado. ¿No? Yo quisiera hacer una reflexión. Ya un minuto. Volvemos al tema de los jubilados que le había preguntado en el inicio, porque es un tema, el hashtag de esta noche es Pierden Plata, con el que nos estás pudiendo acompañar. ¿Qué va a pasar ahora cuando llegue la ley previsional ya aprobada en el Senado, en la Cámara de Diputados? Bueno, está hoy, estuve chequeando, está ingresada, es como que fue girada a diputados, pero no tiene todavía designado a la comisión de cabecera, que obviamente va a ser de presupuesto y Hacienda. Así que supuestamente, y por una cuestión lógica, va a ser tratada con la conformación totalmente renovada de la Cámara, porque el miércoles asumen los nuevos diputados, se asumen nuevamente, y ya se empieza a sesionar con los nuevos diputados. Vale decir, y no es solamente a sesionar con los nuevos diputados, sino las comisiones. Se vuelven a conformar las comisiones. Yo estoy segura que voy a perder la presidencia de la Comisión de Previsión, es una cuestión lógica, donde ellos van a tener interés, porque además esto es un comienzo, esto es la puntita de todo lo demás que se viene. Una reforma previsional que trata hoy por hoy la reforma de la fórmula de movilidad, que ataca no solamente a jubilados y pensionados, a la asignación universal por hijo, asignaciones familiares, pensiones no contributivas por invalidez, los veteranos de Malvinas, que también se van a ver afectados, porque recordemos que son 3 saberes mínimos, y los trabajadores. Que nadie se olvide que los trabajadores que están a punto de jubilarse o que se van a jubilar también se van a ver afectados, porque les modifica el haber inicial, les va a dar un haber inicial mucho más bajo de lo que tenían que tener, algo que nadie habla. Ahora, me siento a veces en soledad con este tema. ¿Cómo se puede decir, como dijo hoy Tonelli, muy suelto de cuerpo, muchos funcionarios que van a perder plata, lo admiten, pero no el poder adquisitivo? Porque, como bien decís vos, hasta los medios oficialistas ya están diciendo que pierde 8%. Que la verdad, un 8% y más. Mira, al día de hoy, cerrando noviembre, la fórmula estaría dando un aumento hasta de un 14%, ya no del 12%, con el cierre de noviembre. Imagínate que diciembre vos tenés mayor recaudación porque tenés además aguinaldo, obviamente que puede dar mucho más que 14%, pero ya estaría dando 14%. Vos lo querés llevar al 5,7%, primero que es anticonstitucional, y constitucionalista como Sapsay, que mira con buenos modos y buenos ojos este gobierno, viene diciendo que viola todos los derechos internacionales, la Convención de los Derechos Humanos que este año confirmamos en la Cámara de Diputados en el mes de mayo, el Código Civil, que si bien en su artículo 7º permite que se apliquen con efecto retroactivo siempre que sea con beneficio y no con perjuicio, que el aumento tiene que ser progresivo y proporcional, no regresivo. O sea, viola todas las instancias. La pregunta se hacen la pregunta se hacen los jubilados, ¿es pasa o no pasa? Porque esto es lo central. Tiene mayoría ¿Sabés qué sucede? Cuando yo estoy diciendo que con la nueva conformación de la Cámara, el oficialismo tiene la primera minoría. El Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, sabemos que ya se dijo que no. Nosotros veníamos diciendo, vos sabés perfectamente, venido acá, desde marzo cuando intentaron cambiar la fórmula, que no íbamos a acompañar la reforma previsional ni la laboral. El PJ no sé lo que va a hacer. Entonces, ahí es donde tenemos el temor que le puedan dar números. Agustín Rossi, van a tener debuta con este tema, seguramente, ¿no? Bueno, sí. Y postura contraria la de ustedes. No, nosotros no solamente tenemos una posición contraria, sino que vamos a tratar de trabajar con todos los bloques que tengan la misma posición para tratar de tener una mirada uniforme en la comisión y una mirada uniforme en el recinto, ¿no? Yo creo que lo que hay que tener la mirada puesta en que las dos cámaras no son iguales. No, obvio. Digamos, no. Entonces, claro. ni el diseño constitucional, ni el diseño institucional previó que las dos cámaras sean iguales. La Cámara de Senadores, si bien con la reforma del 94 más atenuada, esto que voy a decir, es una Cámara que representa más a las provincias, que garantiza más el federalismo, son tres senadores por provincia, independientemente de la cantidad de población,
2 se lleva la mayoría y 1 se lleva la primera minoría, independientemente del resultado. La Cámara de Diputados es otra cosa. La Cámara de Diputados representamos a los pueblos de cada una de las provincias. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? ¿Cómo fue el mecanismo? ¿El mecanismo cuál fue? Fue Macri extorsiona a los gobernadores para cumplir con para aceptar esa extorsión tienen que hablar con sus senadores y sale la media sanción de la reforma los gobernadores, también firmaron el pacto fiscal, hicieron Dije que extorsiona, algo más que solo apretar a sus senadores. Está bien, no lo llamaron para acordar, lo extorsionaron. Después vos me decís, tienen que tener voluntad política para decir que no, es cierto. Pero el primer acto es la extorsión del gobierno. Sí, el gobierno puede ser extorsivo, pero los gobernadores acordaron... El primer acto es la extorsión. Acordaron que el ajuste lo paguen los jubilados y las... El primer acto es la extorsión del gobierno. Bueno, entonces, esto fue lo que sucedió en la Cámara de Senadores. ¿Qué dijeron muchos senadores? Empezando por el presidente del bloque. Dejaron trascender que lo hacían por el pacto, digamos, ¿no? Bueno, yo lo que quiero decir que eso, dicho en un senador, que no lo justifico, no lo avalo, no lo respaldo, ni mucho menos, tiene una fortaleza mayor que dicho por un diputado. Que un diputado tiene que responder no a su gobernador, un diputado tiene que responder a su pueblo de la provincia. Y el pueblo argentino está totalmente afectado, como decía Mirta recién. Porque acá tenés baja modificación del índice de movilidad jubilatoria, de movilidad jubilatoria hacia la baja. Inclusión dentro del índice de... el IPC, que es un índice promedio, que no contempla que la canasta real de los jubilados y los pensionados siempre es más alta, o sea que todos los años van a perder más poder adquisitivo. Totalmente. La tasa de sustitución se va a ubicar más cerca del 50% que del 60, 65, 70. 35-40 pide el fondo. Bueno, 35-40 pide el fondo. Lo que te ponen como opcional, que es el alargar tu vida activa hasta los 70 años, 10 años más para las mujeres, 5 años más para los hombres. Cuando llegues a los 60 o los 65 años y veas la jubilación de paupérrima que te toca, vas a optar por seguir trabajando. Si eso es así, te va a tener un impacto directo en el desempleo juvenil, porque el puesto de trabajo que vos dejabas liberado a los 60 años, vas a tener que esperar 10 años más para que quede liberado. A eso sumale todos los que cobran la asignación universal por hijo, combatiente de Malvinas, pensiones no contributivas, pensiones de discapacidad, y los futuros jubilados, el conjunto del pueblo de cada una de las provincias está claramente afectado. Así que lo que yo aspiro, lo que yo deseo para evitar lo que Cambiemos dice que es inexorable, que tenga media sanción, que los diputados voten en función del pueblo de cada una de las provincias. Perdón, les pregunto a los tres que son diputados. Hay un bloque, hay un elefante en la habitación que no está acá presente, que es el nuevo bloque pichetista de la Cámara de Diputados. El PJ, claro, va a llamarlo así. El bloque justicialista. Y vos, que se transfiere a Bocio. Diego Bocio, según declaraciones, estaría votando en contra, pero no asegura que el resto de su bloque lo vote. Perdón. No tenemos información, de hecho, que he recibido en todos estos días a distintas organizaciones de jubilados, el Movimiento Evita, de CETERA, mañana CTA, mañana CETERA. En realidad están buscando hablar con todos los bloques, todavía no pudieron llegar al bloque justicialista. Entonces no tenemos a ciencia clara qué es lo que van a hacer. No, y Martín Lustó, Carla Carrizo, que hicieron, yo estuve en este programa y decían que eran opositores hace 2 meses. Entonces también, ahí mi compañero Nicolás del Caño hizo una carta enviándole a todos los diputados en el día de hoy, pidiéndole no voten esto, lean lo que dicen los jubilados, como dice Mirta, están escribiendo todos los jubilados. Quisiera que no pase lo que pasó en senadores. Que sea express. Sea express, pero además, ¿saben qué es lo que sucedió en senadores el día del tratamiento? En la comisión, en las comisiones de legislación de trabajo y presupuesto, se la pasaron hablando, bien dice el ya casi diputado Agustín Rossi, elegido, que hubo una extorsión a los gobernadores. ¿Qué es lo que hablaron? De los fondos de coparticipación, del dinero. Jamás trataron, Claro. a tal punto que salió con horrores de tipografía. O sea, el artículo primero decía, páguese, o sea, la movilidad va a ser por la composición del 30% del RIPTE y el 70% de la inflación. El artículo segundo, a partir de marzo, se aplica el índice de inflación. ¿Cómo se entiende eso? Se entiende porque ellos no viven con esas cifras. Se detuvieron. No ¿Cuál fue la respuesta? No, eso después se arregla en el recinto. No, por favor, estamos hablando de más de 20 millones de personas afectadas. Bueno, no las tienen Lo en primero cuenta, que tenemos que garantizar
es que en el Congreso se debata. Claro. Se debata en las Sí. comisiones, se invite a las entidades representativas, que pueda venir el defensor de la tercera edad. Hay, no sé quién lo decía, lo decías vos, que hay toda una corriente que dice que además es anticonstitucional. Es inconstitucional que- porque que- viola todos los que- tratados que de sí, derechos que es humanos suscritos por la inconstitucional. Argentina. Todos los Entonces, abogados- que tengamos abierta la posibilidad de debatirlo y que en las comisiones, que seguramente será un tratamiento conjunto de presupuesto y la comisión de Pero de- no de creo, previsión. Agustín, que hagan eso, no creo, Bueno, pero porque ellos nosotros como necesitan ahorrar oposición la tenemos que plata. tratar de- Ellos, lo que sería legal, de exigir eso. lo que sería legal, Agustín, es que ahora en marzo apliquen la movilidad que corresponda a este año y que después a partir de junio puedan aplicar la nueva fórmula. Me decís, ¿estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. ¿Es legal? Sí, es legal. Pero lo que están haciendo es porque necesitan el ahorro. Se están tragando un trimestre, porque en verdad van a dar la inflación. Si darían la inflación de julio a diciembre, nos acercaríamos al 12% que daría la movilidad que corresponde. Pero no lo van a querer modificar. ¿Qué es lo que van a querer aplicar? Bueno, pero nosotros Inflación tenemos que hacer de julio, agosto y septiembre. ¿Por qué necesitan tragarse ese trimestre? Totalmente. Yo Juan. quería hacer una reflexión. Yo creo que hay un hilo invisible que une estos dos problemas de los que estamos hablando. Sobre la cuestión, hay un tema que hay que decirlo. Cada familia humilde le van a robar en el año más o menos 5.000, 6.000 pesos. Le van a sacar del bolsillo esa plata. Es un robo. Y cuando uno tiene que investigar un robo, tiene que seguir el olorcito de la plata. ¿Y la plata para dónde va? La plata va para los gobernadores, para la burocracia política, que la verdad que yo no sé en qué la van a invertir mejor que en los humildes y en los jubilados. Entiendo y comparto que hubo una extorsión primera, pero hay que tener coraje cuando alguien dice representar los intereses del pueblo y eso no sucedió. Y en el caso de lo que sucede en la Patagonia y también está sucediendo en el norte, yo sí creo que fue un error ceder ante la imposición del Grupo de Acción Financiera Internacional, que siempre que los poderes concentrados internacionales imponen sus políticas, en el largo plazo los que sufren son los pueblos, pero que lo más grave es lo que sucede hoy, y es que la oposición política es de cartón. Hay un exceso de diagnóstico, hay una clara caracterización, pero no hay ninguna capacidad de acción para frenar estos avances, y a veces se nos pide a los movimientos sociales que suplantemos el rol que la política no puede cumplir. ¿Qué vamos a hacer nosotros por nuestra parte? Bueno, un plan de lucha. El 6 vamos a acompañar a ATE, el 13 vamos a hacer una movilización de todos los movimientos populares, precisamente por este robo a los jubilados y particularmente a los trabajadores informales, que son los que cobran la UH. Y el día que se vote vamos a estar también con mucha fuerza en el Congreso, tratando de que los representantes que eligió el pueblo no lo hagan para la tribuna o para la galería, que logren establecer un bloque opositor que frene esta reforma, que es un verdadero robo y una transferencia de ingresos de los más pobres hacia la burocracia política y hacia los centros financieros internacionales que reciben el pago de la deuda. Bueno, ahí hay que estar muy atento, así como se pidió en el Senado de la Nación, a ver qué diputados, sobre todo aquellos que se dicen muy cercanos al pueblo, van a acompañar este proyecto Yo respecto a que esto, sacar, ¿no? Sí, la Prato, plata. respecto a esto quería preguntar a Mirta, porque sé perfectamente tu posición, pero también sé que el Frente Renovador el año pasado acompañó muchos de los proyectos haciéndole maquillaje o mejorando. No, haciéndole mejoras. Bueno, no ¿cómo veamos se mejora? todo negativo. Siendo bueno, ¿cómo Sí. se mejora este proyecto para votarlo No, a favor? este proyecto no tiene mejora. Este proyecto yo tengo, de hecho, que siempre, lo porque si pueden- no siempre está, perdón que te interrumpa, porque si no siempre estamos como tratando de el mal menos malo, no llegar a ese Pero lugar este, y este es feo. proyecto no tiene una mejora, como la mejora sería aplicar la fórmula que está, más inflación para que no pase lo que pasó el año pasado con el tema de que perdieron 11 O sea, puntos. mejorarla, claro. Mejorarla. Vos no podés ir en perjuicio del jubilado y del futuro jubilado y del resto de los beneficios Bueno, que lo están que atados supuestamente a la movilidad. mejoraron los senadores fue en contra, fue peor. Por eso ¿no? digo. Obviamente, Fue lo que peor, pasa que fue era peor. justificar hacia los demás. Las malas lenguas dicen que la modificación venía de la mano de Negri y Machinea y que se lo acercaron a Pichetto. Es las malas lenguas, yo no sé si es así o no. Sí sé que esa tarde estaban tratando otro tema, en realidad no trataban, pasaron a la firma, levantó la mano Pichetto y dijo, mejoro la fórmula de esta manera. Y la verdad que no mejora absolutamente nada. O sea, Entonces, un no tema- tenemos, no hay forma de decirle algo que vayan a aceptar. ¿Lo vamos a hacer? Obviamente que lo vamos a hacer. Yo tengo mi proyecto presentado hace meses del cambio de fórmula de movilidad. Yo no me voy a mover
de ese proyecto que Mirta, yo presenté. Perdóname, yo lo que no coincido con vos es que el germen de este proyecto estaba en la ley de blanqueo, en la llamada ley de blanqueo, y que te contenía ¿Pero la qué reparación tiene que ver histórica. eso? Y tenía, la reforma porque ya- previsional la necesitas, Miriam. Mira. La reforma previsional la necesitas No, porque tenés un yo montón creo de que gente hace fuera falta del una reforma sistema. previsional, pero no en el sentido de que no, votaron ustedes pero- cuando votaron la ley de blanqueo, Sí, que pero ya eso no contenía el fin de las moratorias, que cualquier pensionado que iban a ser a ser la Perdóname, con mayoría de el la gobierno anterior población. ya estaba el fin de la moratoria, perdóname. Ah, bueno, Miriam. por eso se lo votaron, y está bien, discutamos del gobierno anterior, con el pero por gobierno eso le anterior votaron ya la ley había de blanqueo. finalizado la Vos sabés que el moratoria. Lo germen se de esto hizo estaba en es la ley de ampliar. blanqueo. No había está- que votar esa ley de blanqueo que estableció que las Bueno, pensiones cada van uno a ser tiene un su 80%. pensamiento y su... Bueno, no había que Ustedes todos acompañar el esas voto medidas. por el no. Nosotros pensamos que Y no es el bueno, no pero por el votaron no. el blanqueo Nosotros y pensamos que hay votaron una cosas que se nefasta pueden reforma para mejorar. jubilados. Hay muchas cosas que se pueden mejorar. El tema, dicen, votaron la emergencia previsional. Yo les digo que aprendan un poquito previsión porque la ley de emergencia solidaria del año 95 nunca fue anulada. Sigue vigente. O sea, si un Estado se toma de esa ley, dice, si tengo plata pago y si no tengo plata no pago. Ojo, no tratemos de hablar de Bueno, cosas que pero no pero acá hay ley hay- posterior de la ley anterior. Si Hay- querés discutimos sí. legalmente cómo es. Yo Lo que creo te que digo hay que una el germen tenemos- estaba en la Yo ley creo de que blanqueo. nosotros tenemos que, porque como acá es tan horrible la ley que plantean de que ni los que la van a votar la defienden, No pueden defender. digamos, ¿no? Los que van a votar dicen que va a perjudicar, como decía Tonelli recién, Claro. que va a perjudicar Que a pierden los plata. jubilados y los pensionados. ¿En qué lugar se ponen, digamos? En el lugar que siempre te pone la derecha. El lugar que siempre te pone la derecha es decir, ¿es esto o el abismo? Y nosotros tenemos que mostrar que no es esto si el abismo. La verdad es que el gobierno tiene un problema fiscal y ha decidido resolver el problema fiscal cortando, como siempre hace la derecha, por lo más débil, que es por los jubilados, por los pensionados, por los que cobran la asignación universal por hijo. Si la Cámara de Diputados le dice que no a esto, el gobierno tratará de resolver el problema fiscal por otro lado, como si le hubiésemos dicho que no al acuerdo con los fondos buitre, hubiese ido Prat Gay a buscar otra negociación y seguramente hubiese negociado mejor el escenario y tratar una nueva propuesta. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, porque la Bueno, realidad es claramente esa. como ¿Es mentira aparentemente que es esto o el Bueno, gobierno no como funciona aparentemente mal? está ocurriendo con la reforma laboral, que ya muchos la dan por caída, Yo ¿no? coincido con lo que decís y tanto la reforma laboral como esta, no hay que ser un genio de derecho previsional, hay que saber sumar y restar. ¿Van a estar mejor o van a estar peor los jubilados? ¿Van a estar mejor o peor los pibes? ¿Van a estar mejor o peor los trabajadores? Y la respuesta siempre es no, van a estar peor en todos los casos. Entonces no hay ninguna razón para no tener una oposición social, política, intelectual, unificada en este punto, que es no le roben a los que están peor, y por eso nos tenemos que movilizar, pero hay un punto de contacto con la cuestión del terrorismo, que es, ¿qué nos van a decir a los que nos movilicemos? Claro. Que somos violentos, que somos terroristas por defender... Bueno, ya la Nata le Te van a dice que decir todo ustedes lo que son... le dijeron a los moyanos este fin de semana. Claro. No, la Nata dice que ustedes son A extorsionadores. mí me dijo particularmente extorsionador, que es un Son delito. extorsionadores. Y ojo, este es un delito que se está empezando a usar, que ya lo estamos viendo en varias causas contra dirigentes sociales y que lamentablemente, si se aplica la ley antiterrorista, se duplican las penas de esas causas y muchos de nosotros, por defender nuestras convicciones y los derechos de los que menos tienen, podemos terminar sufriendo una prisión preventiva por una situación de estas características. Yo quiero decir una sola cosa. ¿Hay situaciones que se pueden resolver sin tocar el tema de jubilados? Sí. ¿Rebajaron el impuesto a los empresarios ojeros? Bueno, ¿para qué se los rebajaron? ¿Le eliminaron a los mineros? ¿Para qué se lo eliminaron? ¿Rebajaron el impuesto al impuesto a la riqueza? ¿Para qué los rebajaron? ¿A los autos de alta gama? ¿Para qué los rebajaron? Hay miles de otros lugares donde pueden ir a sacar el dinero que necesitan para los gobernadores. No hablemos de lo que creció los intereses de deuda, ¿no? También. No, O las de además que no sé quién los va a Por eso, terminar por de eso. Además, pagar. las Sí, retenciones eso a sí, partir eso. de enero empieza el nuevo cronograma del decreto del presidente del año pasado, donde las retenciones a la soja van a empezar a Sí, bajar bajar. sucesivamente, llegando a los niveles del año 2002. Esto empieza a regir a partir de enero, es decir, por un lado le sacan a todos los sectores más concentrados de la economía y están cargando esta reforma sobre los más perjudicados. Bueno, les agradezco como siempre. No, muchas gracias. Bienvenido Agustín Rossi nuevamente a los debates y al debate parlamentario que será Y muy el regreso de interesante. Miriam, ¿no? Miriam, Ahora pero la ahora la legislatura. Por ahora, lamentablemente, la izquierda no va a tener otro representante. ¿Cuántos van a quedar de diputados? No, sí, asume Nicolás del Caño. Claro, sí. el, No, pero el por la día- capital, digo. por la capital no, normal. y bueno, y también estará Romina del Pla y Natalia Claro. González Elías. ¿Cuántos van a Así que ser? Vamos a hacer 3 diputados, Tres diputados nacionales nacionales. y 3 de la legislatura de la ciudad.
Bueno, ¿y el bloque finalmente de ustedes cuánto van a quedar Y constituidos? vamos a estar 80 entre y... 60, Ah, 66 y 68. ¿Y ustedes? No sé, porque la verdad que con el tema de el bloque de UNA, no sé si va a quedar unido, separado. Pero serían, si van todos juntos. Y si seríamos todos juntos, estábamos en 23, creo, un poquito más. Bueno, son, digamos, un bloque bastante opositor se puede formar en el Congreso, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Pausa y continuamos. Enseguida Berco, que viene con la inflación, lo que se viene y también lo que va a impactar la inflación para los jubilados y el bolsillo en los próximos días.